Un saludo especial al doctor Jorge Humberto, muchísimas gracias por la invitación y poder participar aquí contándoles cómo estamos viendo la perspectiva desde el regulador en el sector asegurador. Creo que muy importante contar con estos espacios para compartirlo. Ya Manuel además mostró el contexto en el que nos estamos moviendo y la importancia que va atada a este proceso en el que nos encaminamos ya hace algunos meses con Fasecolda. Saludo especial a todos los que nos acompañan el día de hoy, al señor superintendente, a todos los que nos acompañan en esta sesión de la tarde. Hago la claridad, Felipe Lega Gutiérrez, porque mi tía me está acompañando y donde no diga el Gutiérrez le cuenta a mi mamá, entonces, para la próxima. No me funciona, sí. Este es esta foto que les muestro acá es el viaducto de Millau en Francia. Y lo que nos está mostrando acá es un proyecto en el que se embarcaron en Francia, con el que tenían unos pensamientos, unas ideas, una ideología de qué querían ellos gozar de unas características que de alguna otra forma estuvieran recogidas en un proyecto en el que se embarcaron hace algunos años y querían que se plasmara en una productividad que tenía este sector, esta zona geográfica que se ubica en el sur de Francia, y querían de alguna otra forma encontrar una solución que cumpliera con esas características que estamos plasmando acá, como de manera eficiente, de manera competitiva, incluyente y que estuviera a la vanguardia, encontraban una solución a unos problemas que se estaban enfrentando. Y yo veo una coincidencia con esta gráfica de esta foto que estamos viendo acá y esas características y las conversaciones que hemos visto en la mañana de hoy. Hoy creo que hemos visto cómo este sector se está imponiendo el reto, está haciendo un autodiagnóstico y un reto de cómo como sector tiene una conversación integral que le permita abordar este tipo de características hacia futuro, cómo se está envisionando que quiere traer y gozar de este tipo de caracterización en la forma como se está acercando a sus consumidores, en la forma como está abordando la razón de ser y la existencia del sector asegurador en Colombia. Y eso es importantísimo. ¿Cuál es la industria aseguradora que queremos ser? Y lo digo en conjunto, queremos ser, porque claramente, y creo que ha quedado demostrado el compromiso del Gobierno Nacional en el rol de regulación y en el rol de supervisión en la construcción conjunta de esta conversación. Creo que les ha quedado clarísimo el compromiso que hemos dado en esa construcción conjunta, y retomando unas palabras que dijo Manuel hace un momento, que la regulación es una intromisión, sí, desde el punto de vista semántico, pero creo que hemos gozado aquí en Colombia que esa intromisión semántica, esa acepción semántica la hemos ido migrando a una acepción más constructiva y de colaboración conjunta. Creo que ahí está y por eso lo estamos plasmando en ese sentido. Y si ustedes miran, este viaducto logra gozar de esto, un trayecto que duraba antes más de 30 minutos, ahora lo hacen en un minuto. Es importantísimo la productividad y la competitividad que esto le generó, pero si ustedes miran, para lograr esto y gozar en la parte superior, que es donde van los carros, de todas estas características, ustedes de pronto no sé si se dan cuenta, entre las nubes se observan unos pilares. Para poder construir sobre estas características es necesario contar y construir unas bases en conjunto, como les estaba mencionando, que nos permita gozar precisamente de esa caracterización que es la que queremos ser. Y hoy, sí, el reto es tratando de ser un poco más asertivo a la hora de presentarles el régimen prudencial del sector asegurador y cómo lo estamos viendo. Es importante entonces cómo vamos a fortalecer esos pilares de nuestra industria aseguradora y cómo estamos envisionando esta conversación desde la unidad de regulación financiera. Yo quiero separar esta conversación en 6 aristas fundamentales. Arranco con la primera de ellas, el patrimonio técnico. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el decreto 1349, fue el primer paso que abordamos en esta construcción conjunta con ustedes, en este proyecto en el que nos embarcamos de construir ese pilar fundamental de cómo estamos midiendo esa caracterización del patrimonio técnico que mantienen las aseguradoras en Colombia. Este decreto, no lo puse acá, fue expedido a finales de julio de este año y ese es el primer resultado que ya logra dar un paso adelante en esa caracterización de cuál es el patrimonio que tienen las entidades. Lograr esa caracterización mucho más precisa de cómo lo estamos haciendo nos va a permitir precisamente entender qué hace parte de cada uno de ellos y las implicaciones que tienen estos diferentes grados de capital a la hora de absorber pérdidas y lograr así de una forma mucho más óptima que ustedes como aseguradoras logren hacer una ubicación de los recursos y una ubicación de ese patrimonio de manera adecuada de acuerdo a los riesgos, palabra que mencionó mucho Manuel en su presentación por obvias razones, que es probablemente la palabra más importante en esta conversación que estamos teniendo. La forma de mitigar esos riesgos, la forma de abordar esos riesgos pasa obviamente por una conversación de cómo ubicamos de forma óptima el patrimonio que tienen las entidades. Y en este sentido era muy importante dar este primer paso de caracterización del patrimonio con el que cuentan las compañías de seguros. Ya lo plasmamos en el decreto 1349 de este año. Importantísimo además el tema de las deducciones, creo que teníamos una tarea ahí
endeuda en esta caracterización, ya queda abordada. Creo que claramente un mecanismo de transición que nos va a permitir en muy corto plazo estar ya con esta convergencia completa en lo que responde a la medición del patrimonio técnico. Obviamente aprovechamos a aclarar algunos de los temas que hemos visto evidenciados en este proceso de mejora continua, algunas dudas que se han generado en los riesgos de suscripción, entendiendo que en todo caso este será un proyecto en el que obviamente nos embarcaremos en forma integral un poco más adelante, y ya les voy a mencionar sobre esto. Precisamente pasando a eso, ¿cuál es la segunda dimensión que es muy importante en esta conversación? El patrimonio adecuado. Entra ya la conversación que Manuel afortunadamente nos puso en contexto de esta conversación de migrar a una discusión que nos permita entender cómo son esos riesgos y cómo se están dando. Aquí tratando de caracterizarlo muy sencillamente, pero básicamente creo que, y aprovecho un poco para hacer un uso óptimo del tiempo, hoy en día, ¿cuál es la foto que tenemos y cuál es esta estructura regulatoria que tenemos para medir ese patrimonio adecuado que deben tener las entidades? Básicamente tenemos ese riesgo de suscripción, que la forma como lo estamos midiendo, un riesgo del activo y un riesgo de mercado. Ya existen, obviamente, estas dimensiones, lo mostró Manuel en su presentación, y de alguna otra forma eso es lo que nos está caracterizando el por qué de alguna otra forma tenemos ese tipo de mecanismos. Pero cuando nos comparamos con la meta, el punto de llegada al que queremos tener, cuando obtengamos una convergencia completa hacia los estándares internacionales, vemos que hay una forma mucho más precisa y mucho más asertiva de medir estos riesgos. De alguna otra forma nos permite tener una medición mucho más completa de lo que implican todas y cada una de estas conversaciones. Y vemos obviamente el proyecto, aquí ya es una muestra un poco gráfica del proyecto en el que nos estamos embarcando en este momento, y por qué es que precisamente este proyecto, para que lo logremos llevar a cabo exitosamente, tiene que partir de esa conversación conjunta que les estamos diciendo. Esto no se trata de imponer una regulación, sino viene con una adopción y un compromiso de parte de todos y cada uno de los que estamos acá sentados de esa adopción, porque precisamente la migración de lo que está implicando este marco regulatorio es que, como lo mencionaba, tiene que haber una incorporación en todo el deber ser, en toda la actuación del día a día, de la forma como al interior de cada una de las entidades aseguradoras se manejan los riesgos y cómo se incorpora dentro de ese actuar del día a día, y las personas que están en cada una de las compañías incorporando cada una de estas revisiones que están haciendo a la hora de mirar el riesgo de suscripción con todas las diferentes dimensiones como se están llevando a cabo. Simplemente creo que Manuel ya nos mostró de alguna otra forma lo que implicaba estas conversaciones, e incluso vemos cómo el grado de sofisticación de los países en donde ya tienen una adopción mucho más completa de esta migración hacia un modelo de solvencia 2, precisamente muestra la madurez que tienen estos mercados, y por qué es que de alguna otra forma no es un proceso fácil. Es un proceso que la razón de ser de por qué son estas economías las que han podido dar estos pasos es porque ese grado de madurez que tienen al interior de sus países en estos mercados aseguradores les ha permitido dar este paso. Y yo creo que ese grado de madurez estamos en el momento de darlo, pero de alguna otra forma que nos permita construir en esa conversación conjunta que estamos teniendo y arrancando, diría yo, a partir de, claro, hace algunos meses, pero pondría yo el hito en esta conversación que arrancamos hace unos momentos. El tema de las reservas técnicas será la tercera dimensión importante para resaltar. Hubo un hito fundamental, lo mencionó el doctor Javier el día de ayer en su discurso de apertura. Tuvimos un ejercicio extraordinario de construcción conjunta que se plasmó definitivamente en el decreto 2973. Tuve la oportunidad de participar cuando era subdirector de la unidad y acompañé de primera mano esta experiencia que fue, como les digo, muy exitosa. Creo que fue un proceso que demuestra precisamente lo que queremos lograr con este propósito de construcción conjunta, y logramos dar un paso, un salto de calidad en el marco regulatorio de las reservas técnicas en Colombia. Pero como todo es sujeto a un proceso de mejora continua, y en este momento ya 7 años después de la expedición de este decreto, obviamente hemos encontrado que existen algunos elementos que son sujetos de revisión y son sujetos de mejora. Nos hemos visto de alguna otra forma con algunas dudas que han surgido a lo largo del tiempo de qué es lo que queremos ir revisando, y obviamente hay algunos elementos que serán sujetos de revisión dentro de este proceso de mejora continua, como les venía mencionando. ¿Qué se revisará? Y esto no pretende ser en ningún momento, obviamente, una lista exhaustiva, simplemente poner sobre la mesa algunos de los elementos que ya se han venido identificando. Cálculos de la prima no devengada y prima del seguro previsional. Ha generado algunas dudas ese tema de la forma de realizar este cálculo, igual con el tema de los costos indirectos de los siniestros avisados. Las metodologías y exclusiones de siniestros ocurridos y no avisados ha generado algunas dudas. Esto, de nuevo, repito, son elementos muy puntuales que se han venido identificando, pero que de alguna otra forma demuestra dos cosas. Uno, la importancia de realizar este proceso de construcción conjunta y cómo de alguna otra forma muestra que ese marco regulatorio
tiene una robustez importante, pero que obviamente será sujeto de esta revisión, y por eso pongo al final otros temas que resultarán de la discusión con la industria y que obviamente tendrán aplicación puntual. El superintendente también lo mencionaba hace un momento, por ejemplo, en el ramo de cumplimiento se han identificado algunos elementos de mejora allí, y lo que estamos diciendo acá en este momento es que estamos abriendo esa ventana para poderlo abordar. En este momento, y aprovecho que sea la oportunidad para decirlo, estamos ya muy prontos a publicar, al igual que como lo hacemos todos los años, el primer borrador de lo que será la agenda del 2020, agenda regulatoria de la Unidad de Regulación Financiera. Ya estamos anticipando que este será uno de los temas que vamos a abordar allí, esta revisión del decreto 2973, incluso obviamente será parte de este cronograma que les estamos mostrando el día de hoy de este proyecto de revisión completa, integral del marco regulatorio aplicable a las entidades aseguradoras. El cuarto elemento, la autoevaluación, y creo que es muy importante revisarlo. Aquí ya estamos migrando a un tema a una sofisticación mayor. Creo que las características que nos muestran precisamente ese grado de madurez que tenemos como industria es esto. Ya no estamos migrando, ya no estamos en un esquema donde yo hago lo que me dejan y mejor si no y mejor si no se dan cuenta y mejor si lo logro pasar por debajo. Creo que ya es entender que la responsabilidad está por dentro y que esa autoevaluación es un elemento fundamental del actuar de nosotros como industria financiera y obviamente aseguradora. Tiene que ser una práctica habitual hacer esa autoevaluación y que este proceso quede totalmente incorporado en el actuar de las compañías de seguros, entender cuáles son esos riesgos. Y aquí es muy importante, a los que se está expuesto, pero también con un carácter prospectivo. ¿Cuáles son esos riesgos a los que se estará expuesto? Eso es muy importante y probablemente de alguna u otra forma es ese cambio del modelo mental, del modelo de análisis que se está incorporando y que debe estar incorporado en este proceso de autoevaluación. Revisar que la gestión de los riesgos sea coherente con la estrategia comercial. Creo que es muy importante y de alguna otra forma esa sensación de que muchas veces se plantea una estrategia comercial, pero a la hora de verlo en los números y de verlo en el desarrollo del día a día del negocio, tiene que haber una coherencia en este sentido. Obviamente esto implica que haya una estrategia comercial claramente definida y que sea coherente con la implementación como se ha venido realizando, y eso es parte obviamente fundamental del proceso de autoevaluación. Esto no significa que este tipo de estrategias no puedan ser revisadas, claramente, pero implica precisamente este proceso de construcción continua que les va a permitir evaluar en cada momento si la estrategia comercial que se está adoptando es coherente con lo que se está implementando y es coherente con lo que se quiere ver del actuar de la compañía. Anticipar las necesidades futuras de capital. Pues esto, de nuevo, no son elementos aislados con los otros que hemos venido diciendo. Si yo ya logro anticipar cuáles son esos riesgos a los que me estoy enfrentando, tiene que ser coherente, obviamente, con las acciones que estoy generando a partir de esta identificación que tengo. Entonces ya puedo comenzar a identificar estas necesidades futuras de capital y, obviamente, cuál es la naturaleza de esos fondos que tengo que ir recogiendo. Y esto va un poco de la mano de lo que les decía en el primer pilar que estamos revisando. Tener una caracterización que me permita responder a las necesidades, a un levantamiento de capital con las necesidades que estoy teniendo y hacer un uso óptimo del capital de las entidades, pues es parte de ese elemento fundamental y pasa por la etapa completa de análisis. Al poder identificar cuáles son esas necesidades futuras que voy a tener, anticipo cuáles son esas necesidades y por ende planeo cómo es la forma en que como compañía los quiero abordar esas necesidades de capital. Validación de las reservas técnicas, ya lo estamos hablando, es obviamente un tema muy importante que podamos validarle y de nuevo creo que es importante que se logren realizar unas pruebas de resistencia y que es parte de la robustez de este marco regulatorio que contempla todo lo que las reservas técnicas y la fortaleza que hemos venido imprimiendo en este marco regulatorio, por ejemplo con el actuario responsable, que fue una figura que se creó precisamente a partir de este decreto de reservas técnicas de 2013. De nuevo es darle el lugar que tiene que tener este tipo de figuras, darle el lugar que tiene que tener la validación técnica de las reservas al interior de cada una de las compañías, y esto va a ser muy importante al momento de realizar este proceso de autoevaluación. No funcionó. Ya. Y aquí ya pasamos al pilar 3, el tema de transparencia, el tema de cómo el mercado, pasamos de un primer elemento de esa fortaleza patrimonial, revisión interna, y este proceso de transparencia de alguna otra forma permite completar este círculo virtuoso de autoconstrucción y de mejoramiento continuo, al permitirle al mercado y al supervisor obviamente evaluar esa gestión de riesgo y vincular esos riesgos a esas acciones de gestión. Esto es muy importante, no solamente se debe quedar en un tema de autodiagnóstico, sino entender que este diagnóstico que estamos realizando a partir de este proceso de autoevaluación, ¿en qué lo vamos a plasmar? De alguna otra forma tiene que entenderse que este es un proceso que debe cerrarse de principio a fin, que arranca con todo
toda la revisión de los elementos que hemos venido mencionando, pero que tiene que estar cerrado obviamente con unas acciones de gestión que vayan encaminadas a resolver estos elementos que se han venido identificando en todo este proceso completo. Creo que es muy importante entender todo esto, lo que implica en esta construcción de ese proceso de autoevaluación y cómo obviamente implica todos los elementos que he resaltado en esta diapositiva deben estar incorporados en la gestión del día a día. Es parte precisamente, de nuevo reitero el mensaje, de ese proceso de sofisticación que como industria y como entidades del sector asegurador estamos encaminándonos en este proceso de modernización. Quinta dimensión que quería mencionar es el tema del régimen de inversiones. El ministro ya tuvo la oportunidad ayer de adelantarles y de venderme en corto un poco con los tiempos de las tareas que me quedan derivadas a partir de estas revisiones de la misión, de estas recomendaciones de la misión. Hubo un ejercicio muy importante que hicieron los miembros del comité directivo de la misión del mercado de capitales. Obviamente resaltaron el rol que las entidades aseguradoras como grandes inversionistas institucionales tienen en el mercado de capitales, y en ese sentido se hizo unas recomendaciones que las podríamos recoger básicamente en las siguientes. En primer lugar, lo que está mencionando es de alguna u otra forma, si comenzamos a entender a las entidades con un grado de madurez importante y que ese grado de autogestión obviamente estamos creyendo en él y estamos de alguna u otra forma desarrollando un marco regulatorio que precisamente se basa en esa autogestión que se tiene al interior de las entidades, pues no es coherente que el marco regulatorio que determina el régimen de inversiones no sea precisamente ligado a ese tipo de hombre prudente y de forma precisa de abordar las inversiones como lo estamos esperando. Entonces, la recomendación es muy puntual, es abandonar el esquema actual que tiene unos cajones muy rígidos, que de alguna u otra forma casi que vuelve al gobierno nacional con su marco regulatorio el gestor de las inversiones de las entidades, de los inversionistas institucionales en general, pero en el caso particular lo que nos convoca el día de hoy de las entidades aseguradoras. Creo que este marco regulatorio, con el objetivo que perseguía en ese momento, un objetivo muy loable de alguna otra forma de no favorecer que hubiera alguna concentración en cierto tipo de activos, de alguna otra forma se ha venido desfigurando y de nuevo se volvió un rol de gestor de estas inversiones que no tiene ningún sentido, y por eso la recomendación muy puntual de flexibilizar este régimen de inversiones para que pueda haber mucha mayor libertad y obviamente una profesionalidad bastante elevada a la hora de hacer una ubicación de los activos que respaldan las reservas técnicas. En este mismo sentido, pues obviamente generará una modificación de los activos admisibles. Es el mismo precepto del que estamos hablando. Obviamente debe haber unos preceptos de riesgo, retorno y de alguna otra forma coherencia con la forma como se están ubicando los activos que respaldan la reserva, y ese es precisamente el reto de autogestión que estamos poniendo sobre la mesa. Pero no es coherente que el gobierno nacional esté diciendo en qué tipo de activos de alguna otra forma está o no invirtiendo las reservas técnicas, porque no es el rol, no somos nosotros los gestores de las inversiones de las entidades aseguradoras. Como les venía mencionando, todo esto es coherente con un principio de hombre prudente, un principio de profesionalidad en el manejo de las inversiones que mantienen ustedes respaldando las reservas. ¿Qué implica esto? Obviamente hay algunos temas que cuando migremos de un escenario como el que tenemos actualmente, de un régimen de inversiones bastante rígido, a un escenario que flexibilice este régimen de inversiones y el universo de activos admisibles, tiene que ser coherente con una fortaleza del gobierno corporativo que se ha mencionado. Hay unos avances importantísimos que se han dado en este sentido, pero tiene que venir con una revisión precisamente de cuáles son esos límites que se están manejando, en particular, por ejemplo, en las inversiones entre entidades vinculadas, y en este sentido es que entendemos la recomendación que se está haciendo por parte de los miembros de la misión. Y por último, el tema, la dimensión de transparencia. Creo que básicamente es coherente con los pilares, como lo mencionaba Manuel en su presentación. Todos estos cambios, cuando veamos estos resultados en la realidad, pues nos van a llevar obviamente a una mayor transparencia y una forma diferente de comunicarnos dentro de todo nuestro contexto colombiano. Obviamente pudiendo ya tener unos reportes de información que sean coherentes precisamente con este nuevo marco regulatorio, unos reportes de información que sean coherentes con la forma como nos estamos acercando como autoridades a ustedes como industria aseguradora. El superintendente obviamente pues ya aborda este tema, va a ser coherente con esta forma como se están haciendo los reportes al supervisor, y en igual sentido en cómo se va a dar esta interacción constante que debería existir también con el mercado, preservando precisamente el objetivo que se busca a través de la implementación del Pilar 3 de este estándar internacional. Parte entonces ahí en ese capítulo de transparencia una conversación que ya también se ha puesto sobre la mesa, y es las normas internacionales de información financiera, en particular la IFRS 17, con todos
las preocupaciones que esta conversación ha venido poniendo sobre la mesa. Claramente es un tema que va a estar en la revisión. Es un tema que, de alguna otra forma, cuando tomamos la decisión de converger hacia un estándar de revelación de información que convergiera a ese estándar internacional, pues venía de la mano con este tipo de revisiones que estamos haciendo. Vamos a incluirlo dentro de esta agenda. Se han identificado cuáles son estas dimensiones donde puede haber algunos impactos y ahí va a ser muy importante que en esta conversación conjunta lo logremos identificar de la mano de ustedes cuáles son todos estos impactos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de los reportes que se tiene que estar haciendo respecto a la información, desde el punto de vista de ajustes normativos complementarios que tengan que ser ajustados precisamente por este marco de las normas de la NIF 17 y en general todos los elementos que deban ser ajustados a la luz de esta revisión que hagamos a partir de este momento. Obviamente, pues estas son las ventajas, esto viene precisamente de lograr esta convergencia, vamos a tener ese único estándar, una mayor claridad en cuál es esa aplicación y lograr resolver todas las dudas que se han venido generando en este sentido y poder, digamos, tener esta revelación que sea coherente con esta revisión de un marco regulatorio que esté totalmente enfocado en los riesgos a los que nos estamos enfrentando como industria aseguradora. La buena noticia es que el IASB, ya lo mencionó el doctor Javier el día de ayer en su apertura, nos dio un año más. Ya tenemos un año más y logró, dentro de la revisión que hizo en el proceso de comentarios que culminó a finales de septiembre pasado, nos dio hasta 2022, si no estoy mal, 1 de enero del 2022, para dar una conversación que nos dé un tiempo completo y afortunadamente coincide con el cronograma, con el cronograma que hemos venido pensando, que estaba a continuación, con el cronograma que hemos venido pensando. Estas 6 aristas, estas 6 dimensiones que les estoy diciendo, precisamente son las que nos llevan, ojalá, a lograr contar con este sistema y con este marco regulatorio asegurador que nos logre llevar a estas características, que sea confiable, que tengamos unos riesgos bien valorados, bien administrados y que obviamente resaltemos la importancia de la transparencia a la hora de relacionarnos con todo lo que implica, todas las interacciones que incluyen, que se dan alrededor del sector asegurador. Ya lo mencionó también el doctor Javier ayer en su presentación, esto lo estamos haciendo en conjunto con el gremio, con Fasecolda. Ya tenemos contratado al consultor, ya nos hemos podido sentar y hemos logrado plasmar precisamente cuál es ese cronograma de trabajo en el que nos planteamos nosotros conjuntamente con ustedes para abordar este proyecto con toda la complejidad que esto implica. Ya hemos tenido como una sensación de todo este proceso, lo que implica. Tenemos este cronograma, yo tenía la esperanza de que no lo pudieran ver, pero dado la gran pantalla probablemente sí lo pueden ver. Vemos un poco lo que quería mostrarles acá, son los diferentes temas en los que nos veníamos embarcando. Obviamente primero en el bloque superior están los temas de Solvencia 2 y la consultoría de lo que implica Solvencia 2, simplemente por recordarles. Arrancamos ya este año e incluso tenemos unos entregables que ya vamos a ver materializados a final de este año, en particular los temas de gobierno corporativo. Y el mensaje que quería resaltar yo con esto básicamente es un cronograma que se va a ir alimentando de los entregables intermedios de esta consultoría, tanto en la consultoría relativa a Solvencia 2 como en la consultoría relativa a IFRS 17. Y esto va engranado con lo que está en el bloque inferior, que es la agenda de la unidad de regulación financiera y cómo lo vamos a engranar con la revisión de esos temas, ya no a nivel de la consultoría, sino ese insumo fundamental, cómo lo recogeremos como autoridad a la hora de embarcarnos en este proyecto normativo. Simplemente les pongo el ejemplo que les estaba mencionando. A final de este año vamos a tener los resultados de gobierno corporativo en esta primera fase de revisión de la consultoría y obviamente va a estar alimentado dentro de la agenda de 2020 esta revisión, cómo la vamos a plasmar en un proyecto de revisión del gobierno corporativo arrancando muy temprano el año 2020. Un poco para lograr una reflexión final, pues este viaducto, simplemente por recordarlo y de nuevo hablando de coincidencias, este viaducto lo lograron construir en solo 3 años. Un poco el reto que nos estamos planteando hoy es si vamos a ser capaces también de construir nuestro viaducto de Solvencia 2 para el caso colombiano y de la industria aseguradora colombiana en ese mismo lapso de tiempo. Esa es la invitación que les hacemos. De nuevo reitero el compromiso total del Gobierno Nacional en que construir ese sector asegurador que queremos, y resalto ese queremos porque nos hacemos parte activa en esta conversación. Es una invitación para que ustedes continúen también en esta participación activa. Claramente hemos tenido esta conversación muy fluida con el gremio. Queremos que se siga plasmando. Va a ser muy importante que fluya la información, que fluya todos y cada una de las discusiones para que logremos precisamente hacer un cambio que sea coherente con este propósito que estamos buscando. Muchísimas gracias.